del conflicto que, de acuerdo a algunos especialistas, algunos analistas, algunos funcionarios, incluso como Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, nos tendrían incluso en camino a una tercera guerra mundial. Me refiero a la situación en Ucrania. Fíjate que hace unos días, creo que fue 2 días, que escribí en Twitter, profe, que me daba mucho asco la cobertura de CNN por la manipulación. Hay un momento de un diálogo entre el presidente Joe Biden y miembros de la prensa que han retomado una y otra vez en donde dice que Vladimir Putin es criminal de guerra. Pero lo que no ponen es que titubeó Joe Biden. Le preguntaron primero, ¿ya está listo para decir que Vladimir Putin es criminal de guerra? Y él dijo no. Y caminó y minutos después, segundos después, como que recula y es cuando regresa y dice, me preguntaste que si creía que Vladimir Putin era criminal de guerra y dice, sí, sí es criminal de guerra. En fin, creo que hay una gran manipulación, pero también un tema importantísimo para el análisis. ¿Qué significa esto? Porque además, debo de decir que en CNN dicen, fuentes de la Casa Blanca aseguran que cuando le llamó criminal de guerra a Vladimir Putin, Joe Biden hablaba desde el corazón. Válgame Dios, qué coberturas estamos viendo, mi querido profe, y por eso creo que es muy importante el análisis serio. Gracias, querido Vicente. Pues mira, lo he explicado una y otra vez en diferentes medios en donde me han honrado con las invitaciones a las entrevistas. Hay unas lógicas de acción comunicativa. En estas lógicas de acción comunicativa se diferencian varios objetivos. Está la lógica de la acción racional. En la lógica de la acción racional, querido Vicente, hay que ganar a como dé lugar el debate y no importa si para ello tengas que mentir. La lógica racional, que es muy neoliberal, hay que decirlo, y ahí es donde bajamos la teoría a la práctica. Cuando te mueves en una lógica racional, hay que maximizar ganancias para aumentar utilidades y reducir pérdidas. Y entonces la propaganda es eso, apelar a los sentimientos y a las emociones para que cuando no tengas razón, aplicas el clásico, créeme, güey, te lo dicen desde el corazón y eso ya es mucho, aunque no tengan la razón, te lo dicen desde el corazón y para que alguien se abra de esa manera, entonces tienes que creerme que estamos haciendo lo mejor en beneficio de la democracia. Esa es la lógica de la acción racional, que es lo que estamos viendo que pasa con todos los medios propagandistas en Estados Unidos y que no solamente lo aplican para el tema de Ucrania, que yo es donde he estado advirtiendo muchísimo que cuando, por ejemplo, gente en México como Felipe Calderón, como Carlos Alasraqui, como Loret de Mola, como toda esta bola de mafiosos que han hecho de la desinformación el pan nuestro de cada día, apoyan una causa en el extranjero, a mí, para empezar, eso ya me pone a dudar y entonces tengo que ir a buscar fuentes que corroboren o contrasten lo que estos intentan posicionar en la agenda, porque nunca dan paso sin guarache. La segunda lógica de acción es la lógica de lo apropiado. En la lógica de lo apropiado se usa un lenguaje diplomático propio de la circunstancia y el problema de lo apropiado es que no siempre se suelta el coraje o no siempre se esgrime la sensación a flor de piel. Es un poco lo que vemos en el caso del presidente López Obrador, su contraste de haber apoyado una resolución en el tema de Ucrania en el Consejo de Seguridad, que si somos sinceros, el presidente hubiera preferido abstenerse, pero por otro lado, porque la argumentación que dieron para condenar la invasión de Rusia en Ucrania me parece bastante falaz y con mucha metodología discrepante para no contrariarse con Estados Unidos, entonces van por un lenguaje apropiado, pero apropiado para la circunstancia, pero por otro lado, ves cómo se le deja ir a la yugular al Parlamento Europeo, sacando la esencia de lo que verdaderamente siente y apelando también a las emociones de la audiencia, y ahí ya no es el lenguaje apropiado, es decir, ya no se mueve bajo la lógica de lo apropiado con el Parlamento Europeo,
pero sí en el tema de Ucrania y de Rusia. Entonces tienes una tercera lógica, la lógica del mejor argumento. Y en esa lógica del mejor argumento es donde nos encontramos nosotros, querido Vicente, desde el periodismo, desde la investigación, desde la academia, que muchas veces ni tenemos un lenguaje apropiado, es decir, no guardamos las formas porque decimos las netas, y muchas otras veces tampoco buscamos tener ganancias monetarias ni tener utilidades y aceptamos cuando nos equivocamos. La lógica del mejor argumento entonces consiste en dar y recibir y contrastar fuentes, sabiendo que no hay una sola verdad y sabiendo que en algún momento con el contenido que generamos pudiéramos estar alimentando la narrativa de uno de los contendientes en el conflicto, pero que lo hacemos tratando de aportar elementos de análisis, reconociendo que no tenemos la verdad absoluta, pero de la manera más honesta posible, también impulsando que la gente también se cuestione, que quienes generan contenido en las grandes editoriales, en las televisoras, en los medios escritos, en los mismos canales de YouTube, finalmente obedecen a sus intereses económicos y obedecen también a sus lógicas y a sus prácticas culturales tradicionales. Entonces, no podríamos esperar gran cosa de un León Krause que hace propaganda todos los días, o un Jorge Ramos que hace propaganda todos los días desde Univisión. No podríamos esperar honestidad intelectual en el tema de Ucrania, ni en el tema de Israel-Palestina, porque lo vemos cómo se comportan en el tema de México, defienden los intereses más oscuros. No podríamos sorprendernos con la propaganda de CNN o de NBC News o de Telemundo o de Estrella TV, porque no son serios ni son honestos en la vida cotidiana, en los contenidos que manejan. Por lo tanto, entonces, si identificamos estas lógicas de la acción comunicativa, la racional, la de lo apropiado y la del mejor argumento, entonces eso nos evita entrar en otra situación en donde generalmente vemos estancada la política y las negociaciones, que es en la de la acción retórica, Vicente. En la acción retórica, los contendientes gritan tan fuerte que no se escuchan, intentan imponer sus verdades de tal suerte que el que escucha no oye y el que habla grita, pero tampoco está dispuesto a dejarse influir por el otro hasta que la situación revienta sin que los puentes de comunicación se consoliden. Por eso vemos las guerras, por eso vemos las discusiones en los congresos de las repúblicas que pierden toda proporción y toda forma, y también por eso la importancia de que sea el dato el que mate el relato. Y en el caso de la cuestión de si Putin es criminal de guerra, pues imagínate, querido amigo, que quienes te acusan de ser criminal de guerra son aquellos que han participado en el 81% de las guerras en los últimos 100 años, y son aquellos que se han destacado por bombardear hospitales, por bombardear población civil, por utilizar fósforo blanco, que se han destacado también por arrasar indiscriminadamente con blancos militares a población civil. Mira, en la guerra de Corea mataron al 20% de la población de Norcorea. No había YouTube o no había redes sociales para que nos dijeran la otra versión, pero decían que esos eran daños colaterales. ¿Te suena familiar en México quién utiliza ese concepto de daños colaterales cuando asesinan civiles que nada tenían que ver en el conflicto? Fue Felipe Calderón, ¿no? Y ahora ves, Felipe Calderón, de qué lado de la moneda está jugando a nivel internacional, en la discusión pública internacional. Claro, del lado de Estados Unidos, Europa Occidental, y dicen, I stand with Ukraine. O sea, entonces ya desde ese momento uno empieza a buscar, a contrastar información de estos medios no oficiales que se comportan como lo vemos al interior de nuestro propio país, y cuando analizamos las prácticas y vemos pues que hacen parte de una lógica muy parecida, querido Vicente, no nos extraña por qué, por ejemplo, Antena 3, una televisora allá en España, nos puso videojuegos de guerra como si fuera la invasión de Rusia en Ucrania, y no nos sorprende que presenten a mercenarios que dicen que lo que más les excita en la vida es matar rusos, y tanto rusos como sea posible para poder llegar a las negociaciones fuertes cuando estas negociaciones por fin se den. Entonces, que Joe Biden, que lo han captado con algunos videos en 1997, en 1999, en 1984, diciendo que él sugirió los bombardeos en contra, por ejemplo,
en los Balcanes, que además murieron como 5,000 civiles por esos bombardeos, que saquen videos diciendo Joe Biden, yo como senador, como en la Comisión de Relaciones Exteriores, yo fui quien sugirió esos bombardeos en los Balcanes, haciéndole al macho alfa, o que decía que si Israel no existiera en el Medio Oriente, habría que inventar un Israel con todos los daños que ha hecho a la población civil de Israel en estos años, 74 años de sufrimiento del pueblo palestino, o esto que decía también Joe Biden y que fue captado en el Atlantic Center, que es un centro de pensamiento pues bastante belicista, que busca los argumentos para justificar los ataques, diciendo, sabemos que a Rusia lo podemos hacer responder de manera hostil si nos expandimos y si expandimos la OTAN en las fronteras, y que sea ese mismo personaje el que diga, oh, sí, sí, Putin es criminal de guerra y hay que llevarlo a la Corte Penal Internacional. Nada más decir este dato, mi querido Vicente, la Corte Penal Internacional fue acosada y hostigada por Estados Unidos en el año 2000, quitándoles las visas a una fiscal y a sus investigadores, los mismos que habían declarado en la Corte Penal Internacional que iban a investigar sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad de Estados Unidos en Afganistán. En ese momento Trump decidió irse en contra de la Corte Penal Internacional, recordarles que no habían firmado el convenio y que en todo caso no lo habían ratificado, y que les quitaba la visa a todos los investigadores y a la misma fiscal que investigaba sobre esto. De hecho, hoy mismo la Corte en estas semanas ha dicho que le va a pedir permiso, autorización al gobierno de Estados Unidos para poder investigar sus propios crímenes de guerra en Afganistán. Bueno, pues ahora salen con el descaro de decir que van a llevar a Vladimir Putin a la Corte Penal Internacional, a la misma que hace 2 años habían castigado durísimo y la habían descalificado los estadounidenses. Entonces, ya desde ese punto de vista, cuando escuchas a Hillary Clinton celebrar que ya habían hecho esta misma estrategia en 1979 en Afganistán, con los mujahidines torpedeando a la Unión Soviética de entonces, y que podrían tener una actividad similar apoyando insurgentes en Ucrania para desgastar a Rusia en el mediano y largo plazo, y además pues también celebrar lo de Muammar Gaddafi. Eso te dice mucho, Vicente, de cuáles son las verdaderas intenciones del I stand with Ukraine, más allá de esta retórica emocional a la que apelan siempre, amigo. Que ahora que estamos en esto del uso enfermizo en los medios de comunicación estadounidenses de el término criminal de guerra, también me llamó la atención en esa que estaba revisando de los adjetivos que le pusieron al discurso de Zelensky, el presidente de Ucrania, al Congreso de Estados Unidos. Conmovedor, extraordinario. No, pues se nota la gran imparcialidad de estos medios, pero que seguramente desde esos medios no critican la censura a sus colegas de Sputnik y de RT. Nada más para sacarlo del pecho. Y precisamente, profe,